El granjero Jake Holloway rescató a un niño nativo al borde del colapso, y por eso fue amenazado por hombres armados que querían devolverlo a una vida sin futuro. Eran autoridades, sin insignias, decididos a intimidar a un hombre solo. Pero Jake tenía un camino inesperado: subir a las montañas y pedir ayuda a quienes no olvidan lo que es el honor. Escucha cómo este acto de valor encendió una respuesta poderosa. Y por qué, al final, la justicia se impuso con una fuerza que nadie vio venir. Al amanecer, Jake Holloway cabalgaba solo por el cañón de Sand Creek, donde la línea de su tierra se desdibujaba junto a un arroyo casi seco. El silencio de ese rincón del sur de Colorado era lo único que lo mantenía en equilibrio, lejos de las voces del pasado. Su figura, erguida sobre el lomo del caballo, hablaba más que cualquier palabra. Manos curtidas por el trabajo, rostro marcado por el viento de las llanuras, y en los ojos un cansancio que no era físico, sino de alma. Jake había servido como explorador de caballería, guiando patrullas a través de territorios disputados, hasta que un día su escuadrón fue arrastrado a una operación mal llamada preventiva, que terminó en una aldea arrasada y familias inocentes acusadas de representar una amenaza. Aquel día, Jake entendió que obedecer no siempre era lo correcto. Renunció al uniforme, vendió lo poco que tenía y buscó redención donde el polvo cubría la historia. Esa mañana, el sol aún no se alzaba del todo cuando vio un leve movimiento entre las acacias. Se detuvo, entrecerró los ojos. Entre las piedras, casi mimetizado con la tierra, yacía un niño. Pequeño, delgado, con la ropa hecha jirones, los labios partidos, los pómulos hundidos, y lo más inquietante, no parpadeaba. Jake desmontó sin prisa, se acercó y sacó la cantimplora. Con delicadeza, la acercó a los labios agrietados del muchacho. El niño bebió como si no hubiera probado agua en días. Luego, sin fuerza, volvió a caer. Jake se agachó y lo observó. No debía tener más de 10 años. Piel de cobre, cicatrices en la frente y una pulsera hecha de colmillos de lobo en la muñeca. «¿De dónde vienes, muchacho?», murmuró Jake. El niño no respondió. Jake lo tomó en brazos. Era ligero como una rama seca. Lo montó sobre la silla y lo llevó a casa. Desde una colina lo vieron los Weldon, sus vecinos, y al caer la tarde, en la cantina del pueblo, Joseph Weldon ya estaba contando su versión. Holloway se trajo a un salvaje a su casa. Ya verán, esta noche o la próxima nos va a caer una desgracia. Y el pueblo escuchó, porque allí, en ese rincón aún en disputa entre mapas y memorias, el miedo era más fuerte que cualquier ley. Al día siguiente, antes de que el sol calentara el techo del granero, tocaron la puerta de Jake. 3 hombres, 2 armados con rifles. Vestían de beige, sin insignias oficiales, pero con aires de autoridad. Uno de ellos dio un paso al frente. «Venimos por el niño. Nos han informado que fue sacado del territorio reservado. Hay orden de regresarlo». Jake los miró desde la puerta, sin mover la mano que descansaba junto al cinturón. «No he visto ninguna orden sellada». El que lideraba dio un paso más, ya con el rifle al hombro. «Esto no es una solicitud, Holloway. O estás con nosotros, o estás con ellos». No hubo discusión. Jake no se movió. Ellos tampoco. Luego, dieron media vuelta. Pero antes de marcharse, uno de ellos escupió al polvo. «Mañana regresamos, y no vamos a tocar la puerta». Esa noche Jake no pudo dormir. El viento golpeaba las paredes de la cabaña, pero no era eso lo que lo mantenía despierto. Era el pequeño cuerpo que temblaba sobre el camastro junto al fuego, envuelto en mantas ásperas pero cálidas. Lucas, así lo había llamado, sin saber si ese era su verdadero nombre, murmuraba palabras en una lengua ancestral, con voz quebrada, como si hablara con alguien en sueños. Jake no entendía el idioma, pero algo en su entonación le llegaba directo al pecho. Eran palabras cargadas de miedo, de pérdida,
de súplicas. Y Jake sabía, en lo más profundo de su conciencia, que si el niño volvía al lugar del que escapó, no habría segunda oportunidad. En esa reserva no se cuidaban infancias ni se respetaban familias. Era un encierro sin futuro, un olvido oficializado. Afuera, la noche estaba fría, pero Jake se vistió, se colgó el cinturón, preparó a su caballo y tomó el amuleto que encontró atado a la muñeca del niño, una pulsera con colmillos de lobo y cuentas de piedra. Se la colgó al cuello, no por superstición, sino porque sabía que quizás alguien la reconocería. Y entonces, sin mirar atrás, partió hacia el norte. Ascendió por senderos que él mismo había cartografiado años atrás, cuando era explorador. Los conocía de memoria, las curvas junto al risco, los puentes de troncos, los riachuelos que en primavera cortaban el paso. Ahora todo estaba cubierto por escarcha. Cada paso del caballo levantaba vapor. Durante casi 2 horas no encontró más que silencio y nieve, hasta que vio una pequeña columna de humo. Se acercó despacio. 4 figuras emergieron entre los árboles. No llevaban fusiles, llevaban lanzas, y no gritaban. Lo observaban. Uno de ellos miró la pulsera colgada al pecho de Jake y se tensó. «¿Dónde está?», preguntó el hombre con tono firme. Jake desmontó con calma. «Está en mi casa. No lo tomé. Lo encontré solo, deshidratado. Lo traje para salvarlo». Hubo un instante de tensión. Luego, un anciano que estaba sentado junto al fuego levantó la cabeza. «¿Eres tú el que guiaba al escuadrón en Water Creek?». Jake asintió lentamente. «Fui yo, pero me fui. Cuando entendí lo que hacíamos, no volví a empuñar una orden. No quise ser parte de eso». El anciano lo miró largo rato, luego asintió. «Vendremos por él, pero no a luchar, a traer a nuestro hijo de vuelta». A la mañana siguiente, justo cuando la luz comenzaba a caer sobre los campos helados de la granja, Jake oyó un sonido lejano, como un rumor de trueno seco. Salió y se quedó inmóvil. Desde el sur avanzaba una caravana. 200 hombres a caballo, silenciosos. Llevaban plumas, arcos, lanzas y estandartes que ondeaban con solemnidad. No gritaban, no amenazaban, solo cabalgaban con propósito. Se detuvieron frente a la cerca. Ninguno cruzó el límite de su tierra. Respetaban. Jake sintió un nudo en la garganta. El jefe, cubierto con un tocado de plumas largas y ojos severos, se adelantó y alzó la mano. «Lucas, hijo de Grito de Halcón, regresa a su hogar». Y entonces, desde la puerta, salió el niño. Limpio, con ropa nueva, aún delgado pero con una luz diferente en la mirada. Se detuvo frente a Jake. Lo miró fijamente, sin miedo. No como a un extraño, sino como a un protector. Se acercó y lo abrazó, en silencio, como si esa acción resumiera todo lo que no podía decir. Antes de alejarse, le susurró al oído: «Algún día volveré, para protegerte yo a ti». 1 hora después de que el último jinete se perdiera entre los árboles, Jake seguía junto al portón, fumando en silencio. El humo de su pipa subía recto en el aire inmóvil. No sentía orgullo ni temor, solo una calma silenciosa que nacía de haber hecho lo correcto. Pero el día no había terminado. Desde el camino se acercaban los 3 hombres de días atrás. Caminaban con seguridad, convencidos de que aún tenían ventaja. Pero al llegar a la entrada de la granja, se detuvieron. En el poste, clavada con cuidado, había una sola pluma blanca, un símbolo. No necesitaba explicación. «Ya está bajo su protección», murmuró el jefe, con la mandíbula apretada. «¿Y qué?», dijo el segundo. «Si cruzamos, no volvemos». Los 3 se quedaron en silencio. Luego dieron media vuelta y desaparecieron por donde vinieron. Habían entendido el mensaje. No se trataba solo de un hombre. Jake ya no estaba solo. No habló con nadie. No denunció nada. No buscó atención. Siguió con su rutina, cuidando la tierra, los animales, el silencio.
pero el pueblo lo había notado. Cuando iba a la tienda o cruzaba la plaza, nadie lo miraba directo, ni el alcalde, ni el sheriff. El respeto había llegado sin palabras. Un mes después, las lluvias rompieron el puente del valle. Al día siguiente, Jake fue el primero en llegar con sus herramientas. Y no estuvo solo. 10 jóvenes se unieron a él, silenciosos, decididos. Llevaban ropas con cuentas y símbolos tribales. Entre ellos estaba Lucas, ahora más alto, más fuerte. Ya no era un niño. Era un joven con mirada firme. Trabajaron juntos sin hablar demasiado. Madera a madera, clavo a clavo. Hasta que un granjero, molesto, gritó: «¿Y estos qué hacen aquí?» Jake no alzó la voz. Solo respondió mientras martillaba: «Ayudan, porque en este mundo hay demasiados que solo saben destruir». Y nadie discutió, porque todos sabían que lo que se construía ese día era más que un puente. Era algo que no se podía derribar.